Jóvenes, sean bienvenidos a la disciplina de Lenguaje y Comunicación 4, la WAC número 1, Dilemas de la Juventud. En esta WAC se abordará el tema de ensayo. Para iniciar definiremos qué es un ensayo. El ensayo debe ser entendido como un ejercicio de libre pensamiento. Ensayar es pensar, probar, reconocer y examinar. Es producto de la meditación, donde lo esencial es su sentido de exploración, su audacia y su originalidad. El ensayo es el género literario que se orienta hacia las ideas. Por eso se le llama literatura de las ideas. Es esencialmente género artístico cuya prosa está sometida a un ritmo muy deliberado. Para clarificar su función, en el ensayo se desarrolla un conjunto de habilidades para elaborar y exponer ideas que posibilitan al lector ejercite su mente, por lo que su finalidad esencial no trata de demostrar nada, sino que intenta hacer pensar y reflexionar. Es decir, el ensayo, más que tener como meta resolver una cuestión concreta, la plantea y la sugiere. Lógica del ensayo. La lógica del ensayo es crucial en este tipo de texto para lograr algo más sencillo de lo que parece. Depende principalmente de la organización de las ideas y de la presentación. Es necesario convencer al lector que hay que proceder de modo organizado desde las explicaciones formales hasta las evidencias concretas, es decir, de los hechos a las conclusiones. Para lograr este escrito se deben de utilizar dos tipos de razonamiento. Uno que es la lógica inductiva y la lógica deductiva. Dentro de la lógica inductiva se comienza el ensayo mostrando ejemplos concretos para deducir de ellos la información general. Se debe elegir bien los ejemplos con una explicación clara al final del ensayo. ¿Cuál es la ventaja? La ventaja es que el lector participa activamente en el proceso de razonamiento y por ello es más fácil de convencerlo. En cambio, la lógica deductiva comienza el ensayo mostrando afirmaciones generales, las cuales documenta progresivamente por medio de ejemplos bien concretos. La ventaja de este tipo de ensayo es que el lector admite las afirmaciones generales y los argumentos están bien construidos generalmente para aceptar las conclusiones. Características. Dentro de lo que son las características de un ensayo, hemos partido del hecho de que el ensayo es esencialmente un género literario que procura el libre pensamiento, ya que esa es una esencia histórica, pero para clarificarla esta premisa, identificaremos las características eminentes que se consideran en el mismo. Dentro de estas características están que es un escrito serio y fundamentado que sintetiza un tema significativo. Posee un carácter preliminar e introductorio de carácter propedéutico. Presenta argumentos y opiniones sustentadas. Un ensayo es una obra literaria relativamente breve, de reflexión subjetiva pero bien informada, en la que el autor trata un tema por lo general humanístico de una manera personal y sin agotarlo, y donde muestra cierta voluntad de estilo encaminado a persuadir al lector desde su punto de vista sobre el asunto a tratar. El ensayo, a diferencia del texto informativo, no posee una estructura definida ni sistematizada, por lo que suele carecer de apartado crítico, de bibliografía o de notas, o estas son someras o sumarias. Partes de un ensayo. El ensayo es un género híbrido en cuanto a participantes en diferentes categorías. Por una parte es didáctico y lógico en la exposición de las nociones o ideas, pero además
por su flexibilidad efusiva, por su libertad ideológica y formal, se suma por su causalidad subjetiva, suele tener también un relieve literario. Entre él hay un intercambio de servicios entre la literatura y otras disciplinas del pensamiento escrito. Al igual que los géneros propiamente funcionales, el ensayo hinca sus raíces en la tradición oral, constituida por un acervo de proverbios, axiomas, que se trata de una prosa literaria sin estructura prefijada, que admite la exposición y argumentación lógica junto a los escritos breves sin intención de exhaustividad. Dentro de los puntos o las partes más importantes que se deben de tener en cuenta al momento de elaborar un ensayo es la introducción. La introducción delimita el tema establecido en los propósitos, comentarios sobre la manera como será tratado el tema y la organización estructural del escrito. La introducción normalmente es corta, pueden abarcar 6 renglones aproximadamente, pero depende de la envergadura del escrito. Su función es introducir al lector en el tema que se va a tratar y sí es necesario ponerlo al tanto de lo que se ha dicho en el tema hasta el momento. Incluye lo que es el estado del arte, que este consiste en lo que se ha escrito sobre el tema, el objetivo general con la pregunta ¿a dónde se quiere llegar?, los objetivos específicos, pasos lógicos para alcanzar el objetivo general, el planteamiento de la hipótesis, que es la idea que se busca esclarecer o sustentar a lo largo del ensayo y alrededor de ella se desarrolla el cuerpo del texto, la respuesta tentativa al objetivo general y justificación, que implica el utilizar los criterios personales. El segundo apartado es el desarrollo, que es el análisis y la discusión del tema principal, incluyendo comentarios personales y ejemplos. Dentro de lo que es el desarrollo es el cuerpo del ensayo y que lleva el 75% más o menos de información. Si lo dividimos, sería el 50% en síntesis, el 15% de resumen y el 10% en comentarios. Es un aproximado de 45 renglones o una extensión de 2 cuartillas a 3, que es lo que se utiliza habitualmente. Como ya se dijo, abarca la mayor parte del texto y expone los argumentos que aclaran y sustentan a la hipótesis. Si es académico, se insertará el párrafo crítico, es decir, notas, citas y referencias. Estos son necesarios para que los argumentos sean sólidos. Y por último tenemos lo que es la conclusión. La conclusión es el resumen de los principales puntos del desarrollo, opiniones y puntos de vista propios y decisiones a la luz de nuestro análisis, es decir, la información que nosotros plasmamos en el apartado de desarrollo, de ahí se recupera lo que es la conclusión. La conclusión abarca aproximadamente de 2 a 1 párrafo, que es la parte final de desarrollo, y se puede hacer una recapitulación de las principales líneas argumentativas siguiendo la hipótesis, que es lo que no se debe de perder de vista, y terminar con el punto de vista propia o la resolución del tema que se plantea el autor. Se recomienda que el lenguaje sea accesible y gentil con los lectores. Mientras más ameno y entendible sea el lenguaje, será el interés y accesibilidad aún mayor por parte de los lectores. Dentro de las características tenemos las características internas del ensayo, y la primera es que se necesita tener actualidad del tema tratado, considerando el tipo de público al que va dirigido. Por lo tanto, las fuentes a las que se debe de recurrir deben de ser lo más actualizado posibles. Siguiente punto, no pretender agotar todas las posibilidades de un tema, sino que se enfoca solo a una parte del mismo, para no ampliar y perdernos respecto al documento que se está realizando. El siguiente punto, se puede parafrasear las citas para amenizar la lectura dependiendo del estilo, pero no copiar, porque en este caso sería plagio.
a menos que se haga una cita y se ponga entre comillas, esto sí es válido. Debe tener un carácter dialógico para mantener la atención del lector. Puede servir como confesión o ser subjetivo. Carece de estructura rígida, obedece al discurso de la mente del autor, es decir, hay flexibilidad en este sentido. Por su estructura flexible, el ensayo acepta digresión siempre y cuando tenga una intención. Debe sugerir algo o estimular a la reflexión para causar interés. ¿Cuáles son las pistas para escribir un ensayo? Bueno, se sugiere que antes de escribir debes saber lo que se va a redactar, identificar la bibliografía pertinente y actualizada, conocer los ensayos sobre los temas para tener una guía, realizar una lluvia de ideas que nos permita identificar lo más importante sobre el tema y poder plasmar nuestros argumentos, elegir los argumentos del ensayo que se van a desarrollar, escribir una idea principal e incluir mínimo 3 argumentos que sostienen la idea principal, escribir el desarrollo del ensayo, redactar el título que va en relación a lo que es el contenido y la introducción que va relacionado con lo que es el contenido o el desarrollo. Escribir la conclusión y revisar nuevamente el ensayo para verificar si hay errores o está registrado de forma correcta. Para su redacción, no se requiere dominar todas las técnicas de investigación existentes, sin embargo, se pueden utilizar aquellos elementos y técnicas que sirvan a la exposición y a la argumentación dependiendo de la habilidad que nosotros tengamos como autores de este tipo de texto. Para su redacción, es necesario que se cuente con una redacción y considerar las siguientes características. Adecuar el tono y el estilo a las intenciones del ensayista, al tema y al posible lector, es decir, destacar la forma peculiar que un escritor tiene de expresar su experiencia acumulada, su modo de escribir, su sistema para desarrollar la trama, la ideología y opiniones estéticas. Flexibilidad del lenguaje y cambio continuo de significados, actitud sintética a la hora de ofrecer una opinión, lo que se escribe sin discontinuidad. El ensayista seleccionará, clasificará y ordenará los términos, pero no con base en sus recuerdos, sino en función al ritmo solicitado por su creatividad. Motivar al lector, hay que estimular al receptor para que pueda compartir las reflexiones. Usar los recursos estilísticos es necesario para ser original y amenizar el texto. Estos puntos se deben de considerar al momento de redactar un ensayo, puesto que generan la parte de interés al lector o a quien va dirigido. Es importante tener en cuenta que este tipo de texto es argumentativo, por lo tanto deben de ser sólidos estos argumentos y bien fundamentados. Otra situación que es muy importante es tener conocimiento de a quién va dirigido este tipo de texto para que nosotros podamos consultar las fuentes que nos van a ayudar a fundamentar este tipo de texto. Esta información, jóvenes, es para su actividad integradora. Espero que les sea útil esta información y gracias.